Estudiantes de prepa en línea, muy buen día. Bienvenidos a nuestra última sesión de este módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual. Esta semana es muy importante, toda vez que es necesaria la entrega de nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo. Para ello, recuerden que es muy importante su entrega de forma correcta y efectiva. Efectiva, ¿por qué o de qué forma? Por favor, entréguenme todos, denme el acceso a sus proyectos integradores. Si no me dan el acceso a su proyecto, no puedo evaluarlo y si no puedo evaluarlo, no pueden obtener una calificación de este. Así es que por favor verifiquen que su enlace tenga los permisos para el acceso para que yo pueda evaluarlo. Ahora bien, también estén muy pendientes de su retroalimentación. En caso de que no tenga acceso, les enviaré un mensaje en la retroalimentación con los motivos por los cuales no he podido evaluarlo. Y de esta forma aún estamos en tiempo de que podamos corregir a quienes puedan llegar a tener este inconveniente para que culminemos de una forma muy buena este módulo número 14. También es muy importante su participación en lo que es nuestro foro de integración. El proyecto de integrador tiene un valor cercano al 30% de la calificación final, un 28-30%, mientras que nuestro foro de integración tiene un valor cercano a lo que es el 7 u 8%. Así es que estamos hablando de entre un 35 y un 40% las actividades de esta semana. Es decir, pongan mucha atención, cumplan en tiempo y en forma y sobre todo hay que abordar todos esos aspectos en nuestra historieta que vamos a elaborar. A aquellos que se lleguen a conectar a esta sesión, es muy importante que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pueden tomar con toda confianza directamente el audio y realizar sus preguntas. Si tienen algún inconveniente técnico, pueden escribir sus dudas por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando una grabación de la sesión del día de hoy, la cual trataré de subir a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí en la sección de comentarios pueden escribir sus dudas, pueden escribir algún comentario. Lo más importante es que sigamos con las normas de comunicación virtual. Así es que vamos a continuar con esta sesión del día de hoy. El propósito de nuestro proyecto integrador es comprender, así como la necesidad de su estudio por medio del pensamiento científico. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación y de la ley de la conservación de la materia. Y también identificar los niveles de organización biológica, conocer los tipos de energía que se utilizan y entender las características del pensamiento científico. Hola, Karina, muy buen día. Buenos días, asesor. Hola, hola. Ahora, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar una historieta. Esa historieta la podemos realizar en diferentes plataformas. Algunas de ellas son en Pixton, en Makes Believe Story y en Canva. Pixton ya no tiene
ya no cubre las necesidades para que nosotros realicemos esta actividad. Así es que, bueno, se sugiere que utilicen Canva o alguna de estas otras herramientas. Am, Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a subir a plataforma? Vamos a subir un documento. En este documento vamos a realizar una portada que contenga nuestros datos de identificación. Vamos a crear una historieta digital en la cual vamos a explicar la dinámica del universo. Para ello, como les comentaba hace un momento, podemos utilizar herramientas como Pixton. Para quienes utilicen Pixton, hay que tener presente lo siguiente. Pixton no es una herramienta gratuita, ¿ya? Bueno, desde hace algún tiempo ya no tiene una versión gratuita. ¿Pueden realizar aquí su historieta? Sí. Cuando ustedes terminen su historieta y quieran compartirla, si no están pagando esta aplicación, va a requerir de un pago. No están obligados ustedes a pagar esta suscripción o bien la descarga o el compartir su historieta. Así es que única y exclusivamente para quienes hagan su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla de lo que es su historieta. Tomen en cuenta que si toman impresiones de pantalla, es necesario bueno, que estas impresiones de pantalla sean de suficiente calidad. ¿Por qué? Porque necesito leer su historieta y si al tratar de maximizar la imagen se pixelea y no puedo leer el contenido de esta, no puedo evaluarla. Así es que verifique solo este punto que es importante. Otra herramienta que se sugiere ya no utilicen es Storyboard. Storyboard ya no cumple con las necesidades que tenemos para poder realizar esa historieta. Así es que en lugar de Storyboard, ustedes pueden utilizar Make Believe Comics. Esta herramienta ustedes pueden utilizarla, es gratuita, pueden compartir el, el enlace para que yo pueda ingresar para observar su historieta. Y también lo que ustedes pueden hacer es utilizar Canva. Canva, recuerden que desde el inicio de este módulo les recomendé que sus actividades las podían hacer en esta plataforma y también su historieta la pueden hacer en esta plataforma. Recuerden que Canva tiene un trabajo con una relación con Prep en línea y ustedes se ven beneficiados también por el acceso a esta plataforma. Así es que exploten esta plataforma y todas las aplicaciones que les pueden brindar para poder realizar sus actividades como esta que es su historieta. Algo muy importante, independientemente en donde sea la plataforma que ustedes realicen su historieta, es muy importante que en el primer recuadro de su historieta contenga el título y que contenga sus datos de identificación como su nombre y su grupo. Es muy importante que en el primer recuadro aparezcan sus datos de identificación. De lo contrario, se va a considerar como no evaluable. Ahora, una vez que tengan su portada, hayan creado su historieta, tienen que pegar el enlace para que me lleve a la plataforma donde ustedes realizaron su historieta. Si ustedes descargan su historieta y la suben a Drive o a Dropbox, no se va a considerar evaluable. Si la hacen en Make Believe Comics o en Canva, tiene que ser el enlace de esta plataforma, única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton. Adelante. Únicamente para quienes hacen su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla. ¿Ok? También, ahora, sobre qué va a versar nuestra historieta.
tiene que abordar 5 aspectos muy importantes. Características, estructura y propiedades de la materia y la energía. Los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida. Las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia. Las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Estos puntos tienen que ser abordados en la historieta que ustedes van a realizar. Además de esto, en el documento, una vez que tengan su portada, peguen ustedes el enlace o bien las impresiones de pantalla si lo hicieron en Pixton. Debe de tener, eh, debe de contar con una conclusión, tomando en cuenta lo que los puntos que ustedes realizaron en su historieta. Esta conclusión tiene que ser de media cuartilla y realizada con sus propias palabras, relacionándolo con pues las ciencias experimentales para el estudio del universo. Una vez que tengan listo su documento con su portada, el enlace de su historieta o bien sus impresiones de pantalla, su conclusión y por favor también las referencias del material que ustedes hayan utilizado, van a guardarlo con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Vamos a iniciar con lo que son las características de la materia y la energía. Bueno, eh, desde nuestra semana número 1, nosotros empezamos a abordar con el conocimiento de la estructura más pequeña de la materia, que es el átomo. Pero ¿qué es materia? La materia es de lo que están hechas todas, absolutamente todas las cosas que nos rodean. Es aquello que podemos observar y que podemos medir. Eso es de lo que está hecho absolutamente todo lo que nosotros podemos observar. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Sí es un término muy abstracto, pero lo más importante es la comprensión acerca de este concepto y el cómo lo relacionamos con la materia. A lo largo de nuestra semana número 2, nosotros comprendimos eh, y conocimos muchos de estos tipos de energía que están asociados a nuestras actividades diarias, que están asociados a esos fenómenos que ocurren diariamente, como el caso de la energía eléctrica, la energía térmica, la energía nuclear, la energía electromagnética, la energía sonora, la energía cinética, la energía mecánica, la energía magnética, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar. Vamos, hay muchísimos tipos de energía que nosotros realmente utilizamos a diario y sobre todo que también aprendimos acerca de las características de la energía. Para nuestra semana número 3, recuerden que nosotros fuimos capaces de poder entender esa relación entre la materia y la energía, pero en los organismos vivos. ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿De dónde obtengo esa energía? ¿Por qué es importante la materia y la energía en las funciones biológicas y sobre todo en los procesos que sustentan la vida? Eso fue algo muy importante que nosotros pudimos relacionar para lo que fue nuestra semana número 3. Y bueno, hablando sobre algunas de las características o propiedades de la materia, son tan vastas estas propiedades que es importante la clasificación de estas. Las características o propiedades de la materia las podemos clasificar como propiedades generales, como lo que es el volumen, lo que es la inercia, la masa, el peso. Propiedades físicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, la maleabilidad, la ductibilidad,
Propiedades químicas que fueron muy importantes para nuestras actividades integradoras, como puede ser la reactividad, la ionización, la acidez, la basicidad, la toxicidad, el calor de reacción, propiedades específicas como la presión de vapor, como la concentración, la viscosidad específica, la viscosidad relativa. En fin, son muchas las características o las propiedades de la materia que tienen las sustancias. Algunas sustancias pueden tener pocas características, algunas otras sustancias pueden tener muchas características. ¿Podemos cambiar las características de la materia? Sí, mediante las transformaciones de la materia, de lo cual vamos a hablar también en nuestra historieta y también el día de hoy. Lo importante, algo que me parece importante para ustedes, es que también conozcan que existe una clasificación de estas propiedades, una clasificación termodinámica y se clasifican como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga alguna sustancia, mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. ¿Ok? Además de esto, eh, por ejemplo, ¿qué tipo de sustancias pueden, o, perdón, qué tipo de características las podemos clasificar como extensivas, como el peso, el volumen o el calor, mientras que de las propiedades intensivas vamos a tener lo que es la presión, la concentración, el punto de fusión o el punto de ebullición? Por ejemplo, eh, imaginen que yo tengo una hoja de papel, una hoja normal que mide 28 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo, una hoja estándar promedio. Esa hoja, imaginen que yo la parto en cuatro rectángulos. Estoy cambiando alguna característica, alguna propiedad, ya sea intensiva o extensiva. Pues si yo corto un papel en cuatro, cada uno de esos cuatro fragmentos va a seguir siendo papel. Sus propiedades van a mantenerse constantes, su concentración, el material de lo que está hecho, su estructura va a seguir siendo la misma, es celulosa, va a seguir siendo papel. No importa si yo lo corto en 100 pedazos, el papel va a seguir siendo papel. Pero si yo corto esa hoja en cuatro, estoy cambiando sus propiedades extensivas. Ya no voy a tener una hoja que medía 28 centímetros de ancho y 34 centímetros de largo. Ahora voy a tener una hoja que si la corto en cuatro rectángulos iguales, voy a tener cuatro fragmentos con medidas completamente diferentes. Es decir, estoy cambiando su longitud, estoy cambiando sus propiedades extensivas. Ahora bien, dentro de estos cambios, las transformaciones de la materia, donde yo puedo cambiar esas propiedades, obedecen a cambios físicos, a cambios químicos y también a cambios nucleares. Los cambios físicos, no vamos a alterar nosotros la estructura de lo que es la materia. No podemos cambiarla mediante un cambio físico. Podemos cambiar, o ¿a qué obedece esto? Obedece a la cantidad de energía que puede llegar a tener una sustancia. Esto obedece principalmente a lo que son los estados de agregación fundamentales de la materia. Los estados fundamentales de agregación que tiene la materia solo son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Existen otros estados de la materia? Claro que sí, Hola, como, profe, compañero, buenos días. como el plasma.
Hola, Pamela, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, profe, gracias a usted. También muy bien, todo excelente. Qué bueno que Qué sí. bueno. Eh, ya se me olvidó que estaba diciendo, ya me acordé. Los cambios físicos obedecen a la cantidad de energía que tiene una sustancia. Y vamos a tener solo tres estados fundamentales de la materia, el estado líquido y el estado gaseoso. No son los únicos estados de la materia. Existen otros estados como el plasma, los condensados Einstein-Bose y los líquidos de Fermi. Pero estos tres estados no son fundamentales, solo sólido, líquido y gaseoso. Y obedece a la cantidad de energía que tiene una sustancia. Por ejemplo, el ejemplo más básico y conocido creo que por nosotros es el agua. El agua le llamamos a la sustancia en estado líquido, compuesta por hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua, que es tan común, no es corriente, eso sí, el agua es una sustancia completamente rara y muy anómala, pero es muy común en nuestro planeta. Esta sustancia en estado líquido le llamamos agua. ¿Qué es lo que pasa si nosotros le quitamos energía? Sobre todo energía térmica? Si le enfriamos, va a pasar a un estado sólido, va a cambiar sus características físicas, pero no cambiamos su naturaleza, va a seguir siendo agua. Ahora, si en lugar de quitarle energía, le damos mucha energía en forma de calor, esta agua va a pasar a una fase gaseosa o una fase vapor y van a cambiar sus características físicas, pero aún así sigue siendo agua. Nosotros en los cambios físicos no transformamos lo que es la naturaleza de las sustancias, únicamente obedece a los estados de agregación. ¿Ok? Ahora, Karina, Paola, Pamela, Melissa, muy importante que había olvidado, ¿tienen alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana que son las que mayor peso en nuestra evaluación? No, profe, hasta el momento no. Perdón, Pamela. No, digo que hasta el momento no. Ok. Bueno, si les llega a ocurrir alguna duda, me lo indican. Di algunas indicaciones generales. Lo importante, Pamela, es que nuestra historieta tiene que estar en alguna de las plataformas que se nos están sugiriendo. Estas plataformas son Pixton, pero Pixton ya no tiene una versión gratuita. Si la hacemos en Pixton, nos va a querer cobrar para poder compartir el enlace o para poder descargarla. Lo que ustedes pueden hacer es tomar impresiones de pantalla únicamente si la hacen en Pixton. Ya no se recomienda hacer su historieta en Storyville, pero pueden hacerla en Make Believe Comics. Esta tiene una versión gratuita. Ustedes pueden hacer su historieta y compartir el enlace o la pueden hacer en Canva. Canva no es muy específica para poder hacer historietas, pero la pueden hacer ahí. Aún así, yo les recomiendo que hagan su historieta en lo que es Canva y comparten el enlace. Muy, pero muy importante. Si me están compartiendo el enlace, por favor verifiquen que me den todos los permisos para que yo pueda calificar, observar su historieta. Si no me dan los permisos, no puedo calificarla y no puedo otorgarles una calificación. También muy importante. Profesor, Dígame, Karina, adelante. ahí el permiso para Canva, ¿cómo sería? Porque ahí me parece tres opciones. Una que es ver, editar y comentar. Cualquiera de las tres, pero deme permiso. Ah, está bien. Cualquiera de esas tres, no hay ningún problema. Ahora, también algo muy importante, en el primer recuadro de su historieta debe de tener sus datos de identificación. Por favor, título, nombre y grupo. Eh,
Ustedes no pueden descargar su historieta, subirla a Drive o a Dropbox y de ahí mandarme el enlace. No, esto también no es posible. Tiene que ser directamente de la plataforma, exceptuando en Pixel. ¿Ok? También hay algo importante. Ya cuando manden su historieta, por favor, estén muy pendientes acerca de la retroalimentación. Porque si por alguna equivocación pusimos nuestra historieta como privada y no tengo acceso, les voy a mandar un mensaje en la retroalimentación. Todavía estamos en tiempo de hacer correcciones y cambiar simplemente los accesos. ¿Para qué? Para que puedan tener la máxima calificación de esta actividad. Recuerden que tiene un peso entre un 28 o 30% de nuestra calificación final. Por ello es muy importante que, bueno, sean precavidos en cuanto a en cuanto a este punto. ¿Por qué? Ya estamos en nuestra semana número 4. No se pueden otorgar extensiones de entrega para la semana número 5. Por ello es muy importante que estén al pendiente de cualquier tipo de retroalimentación. Todavía estamos en tiempo suficiente de atender alguna observación y que yo pueda calificar y observar lo que es su historieta. Bueno, fuera de ella, vamos a continuar entonces con estos rubros importantes. Y bueno, entonces la materia tiene muchas propiedades, puede sufrir unos cambios, ya vimos cuáles son esos cambios físicos. Respecto de la energía se rige por una ley, esta ley es la ley de la conservación de la energía, muy parecida a la ley de la conservación de la materia, y esta nos dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se libera. Y la energía también tiene características. La energía no se crea ni se destruye, la energía se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. De hecho, es de aquí de donde radica mucho su utilidad. Eh, por ejemplo, fueron ejemplos que pusimos en nuestra semana número 2. La energía eléctrica es una de las energías más necesarias, pero las aplicaciones que nosotros le damos a la electricidad no son aplicaciones directas. Bueno, o al menos no en nuestras actividades más comunes y ordinarias. Si llegamos a casa y queremos escuchar música, necesitamos energía eléctrica, pero estamos aprovechando su conversión a lo que es energía sonora. Si queremos, llegamos tarde del trabajo o simplemente es cuando tenemos tiempo de hacer nuestras actividades, pues convertimos la energía eléctrica en energía luminosa para poder iluminar nuestra noche. Si queremos hacernos un licuado por la mañana o en este fin de semana, lavar toda nuestra ropa sucia, pues necesitamos lo que es la energía mecánica que nos traduce en estos equipos, como una lavadora, una licuadora, como un taladro, y para ello, para que funcionen, necesitan energía eléctrica. Y si nos ponemos un poco más estrictos, pues necesitamos que esa energía eléctrica se convierta en energía magnética porque utiliza motores eléctricos y estos convierten esa energía eléctrica en electromagnética para que puedan operar y lo útil para nosotros es la energía mecánica, la finalidad de ello. No obstante, la energía eléctrica es muy útil, que nos permite cargar nuestros dispositivos para que podamos escuchar música, para que podamos ver videos, para que podamos hacer nuestras actividades o para ingresar a la sesión del día de hoy. Esa es una de las características muy importantes de la energía que se transforma. La energía también se traspasa y puede pasar de un cuerpo a otro. La energía finalmente se degrada, ya que una vez que se utiliza, no se puede volver a aprovechar. Caray, a ver, ¿qué pasó? Aquí está. Ok. Eh, bueno, vamos a terminar de hablar sobre la transformación de lo que es la materia.
La energía ya sabemos que también se transforma. Ya hablamos acerca de los cambios físicos que de forma sencilla, los cambios físicos no transforman la naturaleza de la materia. Pueden ocurrir cambios en los estados de agregación, pero no en su propia naturaleza. ¿Podemos cambiar la naturaleza de las sustancias? Por supuesto que sí. Pero para ello necesitamos lo que es un cambio químico. Los cambios químicos sí transforman la naturaleza de las sustancias, hacen que éstas adquieran nuevas características o bien que pierdan algunas de estas. Los procesos por los cuales nosotros cambiamos la naturaleza de la materia se llaman reacciones químicas. Las reacciones químicas es el cambio de esas sustancias llamadas reactivos a sustancias llamadas productos, con nuevas características, generalmente características que nosotros deseamos, y que nosotros aprendimos a interpretar esas reacciones químicas por medio de lo que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma de simbolizar lo que está ocurriendo en una reacción química debido a que nosotros no podemos observar cómo es que las sustancias cambian sus enlaces para formar enlaces nuevos. Existen muchos tipos de reacciones químicas, como reacciones de reducción, reacciones de oxidación, de precipitación, de sustitución, reacciones de eliminación, reacciones de combustión, de acidificación. Vamos, existe un gran número también de reacciones químicas. Y hablando sobre los últimos cambios, ¿nosotros podemos cambiar la estructura de la materia? Sí, por medio de cambios nucleares. Y fíjense, yo durante muchos años estuve pasando por alto un hecho sobre una transformación nuclear. Los cambios nucleares obedecen a lo que es el cambio de esa estructura de las partículas más pequeñas de la materia, del cambio de los núcleos atómicos. Existen dos procesos. Uno de estos procesos es la fisión nuclear. La fisión nuclear implica el separar esos núcleos atómicos. Cuando ocurre esta separación, se liberan cantidades enormes de energía. En un origen, cuando tuvo una aplicación la energía nuclear, fue para un hecho muy violento, para hacer bombas atómicas, pero la creatividad del ser humano hizo aprovechable esta energía que se libera haciendo o creando plantas nucleares mediante reactores de fisión nuclear, aprovechando esa energía y principalmente transformándola a energía eléctrica. Eh, los procesos de fisión nuclear, y aquí era donde yo estaba equivocado, estaba omitiendo algo importante. El ser humano sí ha podido realizar procesos de fisión nuclear, pero todavía no logra un proceso perdón, un proceso de fusión nuclear sí lo ha realizado, pero todavía no ha podido realizar un proceso de fusión nuclear controlado. ¿Dónde ha hecho un proceso de fusión? En lo que son las bombas termonucleares. Después de la creación de la bomba de fisión nuclear, una bomba atómica, el ser humano empezó a hacer todavía elementos más destructivos, como fueron las bombas de hidrógeno o las bombas termonucleares. Estas son todavía mucho más poderosas que una bomba atómica y ¿y por qué es tan poderosa? Porque realiza procesos de fusión nuclear. Estos procesos de fusión nuclear eh, hace que este tipo de artefactos sean todavía más destructivos. El ser humano todavía no ha podido controlar este tipo de proceso. Está muy cerca de poderlo hacer y afortunadamente ya no.
en artefactos violentos como una bomba, eh, sino en reactores de fusión nuclear y está muy cerca de poderlo hacer. La fusión nuclear todavía desarrolla muchísimo más energía que los procesos de fisión nuclear. Por ello es que el ser humano está empeñado en poder realizar un evento como este y estamos a unos 10 o 15 añs de que la humanidad pueda lograr este tipo de proceso. Este tipo de proceso, aunque no controlable, no se ha podido reproducir en la Tierra, es el proceso más común que ocurre en todo nuestro universo. De hecho, ustedes están aquí gracias a este proceso. Yo estoy aquí y todo lo que observamos está aquí gracias a ese proceso. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que nosotros observamos son creadas en las estrellas. Las estrellas, para poder seguir brillando, realizan este proceso para liberar cantidades grandes de energía, fusionando átomos de hidrógeno para convertirlos en helio y en litio. Y cuando estas estrellas mueren, lo hacen en explosiones increíblemente grandes que son las novas y lo que son las supernovas. Y cuando ocurre este hecho tan violento es cuando se logran fusionar y crear elementos más pesados. De esos elementos de lo que estamos hechos nosotros y prácticamente todo lo que nosotros observamos. A partir de este proceso tan natural, tan importante, ordinario en nuestro universo, pero que todavía no podemos reproducirlo. Estos son los cambios tanto físicos como químicos como nucleares que sufre la materia. Ahora, gracias a la creación de estos elementos más pesados, pues bueno, mediante procesos fortuitos, evolutivos y naturales, surgió la vida. Y con ello es característico el que la vida esté hecha de compuestos y de elementos, y los que conforman a los seres vivos les vamos a llamar bioelementos. Los bioelementos los vamos a encontrar de una forma en mismas cantidades proporcionales en todos los seres vivos. Y los que se encuentran en mayor cantidad va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. A esto les vamos a llamar bioelementos primarios. Aquellos que también se encuentran, que son muy importantes, pero que se encuentran en menor cantidad, les vamos a llamar bioelementos secundarios, como el caso del magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y aquellos que se van a encontrar en una pequeñísima cantidad, pero que cubren funciones muy importantes, de aquí que vamos a tener nosotros al hierro, al manganeso, al cobre, al silicio, al selenio. A esto les vamos a llamar oligoelementos o elementos traza. De estos bioelementos, cuando reaccionan entre ellos y principalmente lo que es el carbono con el oxígeno y el hidrógeno, van a formar lo que son biomoléculas orgánicas. Y las reacciones entre los demás elementos van a formar biomoléculas inorgánicas. ¿Son importantes? Por supuesto que son importantes, pero las más importantes van a ser las biomoléculas orgánicas, ya que componen a los seres vivos. De aquí que nosotros las vamos a clasificar a estas biomoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Y qué características tienen estas biomoléculas? Los carbohidratos están hechos de pequeñas moléculas llamadas monosacáridos. Es común que también les llamemos moléculas de azúcar a estas sustancias. Eh, los carbohidratos son de alto peso molecular, son muy indispensables. ¿Por qué? Porque a partir de ellas obtenemos energía y algunos seres vivos también conforma parte de su estructura. Vamos a ver algunas características de esto que le llamamos carbohidratos. Proporcionan energía
que es una de sus principales características para los animales o para el ser humano, sí, nos proporcionan hasta 4 kilocalorías por gramo. ¿Dónde podemos encontrar a los carbohidratos? Los encontramos en los cereales, los encontramos en los tubérculos, en productos como el pan, la tortilla, los cereales, en las pastas. ¿Son muy importantes? Por supuesto que sí, porque nos brindan energía de forma muy rápida. En otros seres vivos, por ejemplo, como las plantas, ¿les brinda energía? Por supuesto que sí, pero también es una parte estructural. ¿Por qué? Porque conforma lo que son sus elementos de soporte y de anclaje, cómo son las raíces, cómo son sus tallos, o en los árboles los troncos, las hojas y todo lo que conforma la parte de su estructura. En los animales generalmente no son estructurales, exceptuando, por ejemplo, algunos insectos en los cuales bueno, pues sus exoesqueletos están formados también por carbohidratos. Em, las siguientes biomoléculas son los lípidos. Decir lípidos o grasas es exactamente lo mismo y son biomoléculas muy importantes. Las grasas son importantes. ¿Por qué? Porque cumplen funciones estructurales y específicas muy importantes en el ser humano y en los seres vivos. Particularmente en el ser humano, los lípidos cumplen diferentes funciones. Tienen funciones de protección, ya que envuelven nuestros órganos internos, brindándoles una protección. Funcionan como aislantes térmicos, ya que debajo de nuestra piel contamos con una capa de grasa, la cual evita que nosotros perdamos calor, manteniendo nuestros procesos homeostáticos. Las grasas también son estructurales. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las células que contienen que tienen una membrana, además de los orgánulos celulares que contienen membranas, todas las membranas están hechas por lípidos. Por ello es que son una parte estructural. Los lípidos también nos proporcionan energía, nos proporcionan hasta 9 kilocalorías por gramo. Son las biomoléculas que más energía nos aportan, aunque no es su principal función. En el ser humano también los lípidos son precursores de hormonas, como lo son las prostaglandinas, como también los cerebrósidos cuando estamos nosotros en desarrollo. Em, el colesterol es una molécula muy importante. Claro que también existen diferentes moléculas de colesterol. Hay colesterol de alta densidad que es muy bueno y permite que las células estén sanas, pero también hay colesterol de baja densidad. Ese colesterol es el que enferma a las células y que puede producir algunos problemas como lo es calcificación de la media o problemas cardiovasculares principalmente. En los lípidos, vamos a encontrar, los lípidos, las grasas, están hechas también de moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Estos ácidos grasos, hay muchos, pero van a existir algunos que el ser humano no puede sintetizar, nuestro cuerpo no los puede fabricar, a los cuales les vamos a llamar ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales, que son el oleico, el linolénico, el oleico, linoleico y el linolénico, los conocemos principalmente como omega 3, omega 6 y omega 9. Son importantes porque no los podemos sintetizar y necesitamos consumirlos en los alimentos. ¿Es importante el consumo de grasas? Por supuesto que sí, pero no en exceso. Cualquier cosa en exceso nos va a crear un daño. Por ello, escuché en sus tareas, fíjense, un comentario muy, muy interesante y que no, y me puse a razonarlo. Hay que comer de forma inteligente. Eso me gustó mucho y sí, es importante comer de forma inteligente, conociendo estas biomoléculas y conociendo la importancia de ellas y conociendo también pues, las raciones que son importantes para mantener mi organismo sano.
Si nosotros consumimos un exceso de grasas, pues eso puede traernos afecciones. Si nosotros consumimos también un exceso de carbohidratos, nuestro cuerpo los almacena como grasa y eso también nos puede que podamos padecer alguna como o comorbilidad como lo puede ser obesidad. Las grasas son importantes, pero en exceso nos hacen daño. Las proteínas es otra biomolécula y creo que son las biomoléculas que más funciones tienen. ¿Nos pueden producir energía? Claro que sí, producen, al igual que los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas, ¿qué funciones tienen? Tienen funciones estructurales, ya que conforman, por ejemplo, nuestros huesos. Tienen funciones motrices, claro que sí, constituyen nuestros músculos y nos permiten movimiento. Tienen funciones de transporte, transportan las sustancias por nuestro cuerpo. Cuando nosotros respiramos, hay unas proteínas llamadas hemoglobinas que esas proteínas son las encargadas de transportar el oxígeno que nosotros respiramos para nuestro metabolismo. Las, las proteínas tienen funciones de protección, tienen funciones hormonales, tienen funciones catalíticas, ya que nuestro metabolismo y las reacciones químicas que se llevan a cabo las hacen unas proteínas llamadas enzimas. Todas estas proteínas funcionan o sirven para nuestro metabolismo, así es que son muy importantes. Las proteínas también están hechas de pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Les comentaba el miércoles pasado, existen cerca de, bueno, no cerca, más de 400 aminoácidos que han sido identificados. Solo 20 de esos aminoácidos constituyen lo que son las proteínas estructurales. Y de esos 20 aminoácidos, el ser humano, de acuerdo a su edad, solo puede sintetizar entre 9 y 10 aminoácidos. ¿Qué es lo que pasa con el resto? Tenemos nosotros que consumirlos mediante nuestra alimentación, porque no somos capaces de sintetizar esos aminoácidos como la valina, el triptofano, la leucina, la isoleucina. Y algo muy importante, ¿dónde encontramos nosotros estos aminoácidos? Perdón, estas proteínas? Principalmente las vamos a encontrar en derivados cárnicos. Las proteínas o el alimento más rico en proteínas, y de hecho uno de los alimentos más ricos y deliciosos, es el huevo. En el huevo vamos a encontrar absolutamente todos los aminoácidos, muchas proteínas, también vitaminas. Vamos a encontrar lípidos, esos que necesitamos, en cantidad suficiente. Los vamos a encontrar también en la leche y en productos lácteos como el yogur, como el queso fresco. También lo vamos a encontrar en la carne, por supuesto que sí, en la carne de res, de pollo, de pescado, de cerdo, de conejo, de pato, en cualquier tipo de cárnico. Y hay algo también muy importante, nosotros también los podemos encontrar en alimentos vegetales como son las leguminosas y en cereales como el trigo y el centeno. En el, Sí, el trigo y el centeno, y en menor cantidad pues en los demás cereales. Las leguminosas se caracterizan por tener muchas proteínas. ¿Qué leguminosas vamos a tener? Las lentejas, el garbanzo, el frijol, la alfalfa también. ¿Cuál es el problema con las proteínas que nosotros encontramos en los vegetales? Que se consideran de bajo valor biológico porque no poseen todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. Son deficientes en dos, en lo que es la cisteína y lo que es la metionina. No obstante, es muy importante bueno, una de las ventajas de las proteínas vegetales es que son de fácil digestión.
El problema con ellas es el contenido bajo en metionina y en cisteína, pero no obstante es muy importante también su consumo de este tipo de proteínas y también sobre todo porque son muy ricas. Em, Finalmente, las últimas biomoléculas orgánicas son los ácidos nucleicos y vamos a tener dos tipos, lo que es el DNA o ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA o ARN, el ácido ribonucleico. ¿Por qué son tan importantes? Porque el DNA guarda toda la información química de quiénes somos nosotros, qué proteínas nosotros necesitamos, qué proteínas necesitamos para nuestro metabolismo, y toda esta información está guardada como información química. Los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. Estos nucleótidos van a ser, por ejemplo, la guanina, la citosina, el uracilo, es citosina, guanina, adenina, uracilo y estos conforman o están en forma de genes dentro de nuestro DNA. ¿Cómo se puede leer esta información química? El otro ácido nucleico, el RNA, es quien tiene la capacidad de leer este tipo de información química cuando se necesita, por ejemplo, cuando en el metabolismo, cuando crecemos, eh, lee esta información química y va a orgánulos celulares como son los ribosomas y aquí es donde se sintetizan las proteínas que nosotros necesitamos. Por ello es que son muy importantes. Seguramente ustedes ya encontraron entre todas esas fuentes cuando hicieron sus investigaciones para sus actividades que hay algunos autores que consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas y hay otros autores que no las consideran. Todos los autores, absolutamente todos, reconocen que estas biomoléculas o estas moléculas o biomoléculas son importantes, pero no todos las clasifican dentro de las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué? Los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos, pero las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas que no guardan una relación estructural entre ellas mismas. Es por ello que no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas. Pero por supuesto que reconocen la importancia de estas. ¿Por qué? Porque generalmente ayudan a las proteínas que se llaman enzimas para que tengan una actividad normal y cumplan con sus funciones en el metabolismo. ¿Ok? No olviden, por favor, describir las características de los seres vivos. ¿Y cuáles son estas 8 características fundamentales a todos los seres vivos? Pues tienen una estructura, una organización, cuentan con un metabolismo, tenemos una homeostasis que nos permite regular nuestro ambiente interno, nos reproducimos, tenemos un crecimiento y desarrollo controlado, respondemos a los estímulos del medio ambiente, lo cual presentamos una irritabilidad, nos adaptamos y podemos evolucionar. Los seres no vivos no tienen todas estas características. Además, los seres vivos, su nivel de organización es muy complejo, ya que a partir de las biomoléculas que conforman los órganos, los celulares, forman lo que es una célula. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Y una célula completamente funcional e independiente y es un organismo vivo, es un organismo unicelular y muy importante. Aquellos organismos que están hechos de dos o más células se van a llamar organismos pluricelulares y las células que tienen funciones en específico forman tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y estos se acoplan en un organismo pluricelular y muy complejo, como puede ser un árbol de limones, una cebolla, un zorro, un ser humano, un leopardo. Son organismos biológicos muy complejos. Ahora bien, también ustedes tienen que describir lo que es el impacto del ser humano en la dinámica del universo.
Y el ser humano ha tenido una dinámica positiva, por supuesto que sí, como el desarrollo de ciencia, de tecnología, de arte, del conocimiento de nuestro medio ambiente, pero también ha tenido un impacto negativo. ¿Por qué? Porque ha extraído muchos recursos, ha contaminado, ha extinguido especies, eh, ha contaminado demasiado nuestro planeta. No obstante, cualquiera de las posturas que ustedes quieran tomar va a ser pues muy importante siempre y cuando ustedes fundamenten y describan el cómo es esa dinámica del ser humano en nuestro universo. ¿Queda aquí alguna duda, Karina, Paola, acerca de nuestro proyecto integrador? Bueno. Recuerden, esto vale que entre un 28 y un 30% de nuestra calificación final, así es que hagan, cumpliendo con todos los aspectos, su historieta, envíen el enlace de la plataforma, si lo hacen en Pixton, tomen impresiones de pantalla y recuerden que en el primer recuadro de su historieta debe de tener sus datos de identificación y por favor, si es por enlace, denme todos los permisos para que yo pueda ver su historieta. Finalmente, nuestro foro de integración tiene también un valor muy importante, entre un 7 y un 8%, y vamos a iniciar respondiendo a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Y van a realizar al menos 5 participaciones. Pueden realizar más si quieren, y de hecho sería muy importante que realicen muchísimas más. Para la primera le van a dar respuesta a esta pregunta y para su segunda y tercera participación van a leer los comentarios de sus compañeros y pueden hacerle una aportación, pueden hacerle una pregunta, darle un consejo, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra, siempre siguiendo lo que son las normas de comunicación virtual. Vamos a revisar si alguno de nuestros compañeros hizo un comentario hacia alguna de nuestra aportación y le vamos a comentar. En caso de que no hayan hecho algún comentario de nuestros aportes, podemos nosotros comentar la participación de alguno de nuestros compañeros. Y finalmente vamos a reunir los puntos más importantes de las ideas que surjan en el foro para crear una conclusión para tener nuestra última participación en este foro de integración. Recuerden que el foro va a estar y abre hasta el día domingo, va a estar abierto, pero entre más rápido nosotros participemos, vamos a tener oportunidad de que nuestros compañeros también nos comenten. Permítanme un segundo. Ok. Como les comentaba, entre más participaciones nosotros tengamos a lo largo de estos días, vamos a dar oportunidad a que más de nuestros compañeros también comenten nuestras participaciones y de esta forma nutrir más el foro. Al menos son 5 participaciones en 5 momentos diferentes, pero yo espero que sean más participaciones para que puedan asegurar lo que es la máxima calificación también en su foro de integración. ¿Alguna duda hasta el momento? No, no tengo ninguna duda, pero le quería hacer un comentario, profe. Adelante, dígame. Pues nada, le quiero agradecer mucho porque me gusta mucho la manera en la que explica las cosas, me ayuda a entender muchas cosas sobre las reacciones químicas que a mí me había costado mucho trabajo durante toda mi vida, a lo largo de, bueno, es que estoy en otras prepas, pero esta ya es la definitiva, aquí ya la voy a terminar. Este, y me costaba mucho trabajo aprender química, porque normalmente, digo, en mi cerebro funciona como que lo asocio con otras cosas que tienen que ver con la vida diaria. Y la verdad es que la forma en la que usted lo explicó me ayudó mucho, o sea, como que leo
aportó a mi forma de aprender. Y le quería agradecer mucho. No se lo escribí por el foro porque se lo quería, por la evaluación. Se lo quería decir en persona, así, bueno, de frente, para que sepa que le agradezco mucho, de verdad, y que, no sé, me parece admirable que tenga ese tacto para explicar las cosas y esa vocación para explicar las cosas como lo hace, profe. Muchas gracias. Em, pues déjeme decirle que yo les agradezco a ustedes muchas cosas. Lo primero, ¿cuál es la dinámica del ser humano? ¿Cuál es ese impacto? Véanse ustedes mismos. Ustedes están generando un impacto muy positivo en la dinámica de ese universo. ¿Qué es mi universo? Es mi casa, es mi colonia, es mi barrio. ¿Cuántas personas no le han preguntado, oye, estudias la prepa? Sí, ¿en dónde? En prepa en línea. Oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Y dónde vas? Ustedes son esa fuerza motivadora para su universo natural, para su propio entorno. Ustedes, el hecho de que estén aquí, el hecho de que ustedes estén en módulo número 14 y que estén ya muy cerca del 22, hacen un impacto muy positivo en la dinámica del universo. Ustedes de verdad son esa motivación para que existan estos docentes y sobre todo para que exista este espacio. Sin este espacio, esta plataforma es completamente para ustedes y es porque ustedes están aquí. Así es que ustedes hacen algo muy positivo. Y también quería agradecerle respecto de esas actividades. Me encantó los comentarios que hizo el miércoles y sobre todo cómo lo dejó plasmado en su actividad integradora, porque dijo, hay que comer de forma inteligente. Eso es lo importante. ¿Cómo comemos de forma inteligente? Bueno, aplicando el método científico. Eso nos lleva a un conocimiento científico y a pensar eh, con esos conocimientos, que módulo tras módulo usted va forjando, va modificando y sobre todo, y estoy seguro que usted con los suyos va a cambiar esa forma de cómo ver las cosas, cómo aprovecharlos para estar mejor en ese entorno natural. Y eso es un impacto positivo en la dinámica de su universo, no lo olvide. Y me gusta mucho la forma en cómo también usted lo maneja. Tal vez creo que a muchos de los docentes o de los asesores, y me incluyo ahí, a veces hacemos muy complicadas las cosas cuando no lo son. Las cosas son sencillas. Ojo, no son simples, las cosas no son simples. Debemos de hacerlas sencillas. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión de lo que ocurre con nosotros, de lo que ocurre en nuestro entorno, para generar más conocimiento y ese conocimiento lo debemos de difundir. Yo les agradezco mucho, ustedes son una fuerza motivadora para que yo siga aquí como asesor virtual y para que me sigan gustando mucho estos temas. Además, habrá dado cuenta que desde la semana pasada soy un dragón, me gusta mucho la parte de los alimentos, cómo funcionan, y eso es completamente químico, que nos ayuda para la obtención de energía y por qué es que necesitamos materia. Y por qué tiene que ser aburrido cuando la explicación puede ser rica y deliciosa. Pamela, un gusto eh, haber sido su asesor. Todavía vamos a estar en comunicación hasta el día domingo, si es que se nos presentan algunos detalles. Y les deseo un excelente cierre de módulo, un inicio con mucha energía para los siguientes. Y dése cuenta, ya está en módulo número 14, faltan muy poquitos Sí, para ya falta llegar a muchísimo. esa meta. Un gusto, hasta luego, un abrazo, hasta Ecatepec. Igualmente, profe, un abrazo hasta Baja California, digo que está, Así ¿verdad? es. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias, profe. Adiós, hasta luego. Cuídese. Bye. Adiós, Gracias. Karina. Bye. Hasta Gracias, luego. adiós. Adiós.